Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Héroes de la Hipertrofia. Y hoy es un día muy especial porque tenemos la posibilidad de poder escuchar a quien considero hoy en día de los mejores preparadores de culturismo natural en toda Sudamérica y también de los mejores atletas del culturismo natural. Así que es un honor, Juanfer, para mí, seguramente que para muchos de los oyentes también, poder escucharte y aprender un poco de tu trayectoria, de toda tu sabiduría, toda tu experiencia. Y muchas gracias por viajar virtualmente desde Uruguay a lo más lejano de la Argentina, en este caso Bariloche. Así que muchísimas gracias, Juanfer, por decirme que sí desde el primer momento. ¿Y cómo estás, primero que nada? Bien, primero que nada, gracias a vos, Martín, tanto por el espacio, la épica presentación y bueno, transmitir esto del culturismo natural a toda la gente que está escuchando. Y nada, como bien decís, llevo un lote de años en esto y desde la misma mirada que tenés vos actualmente, de tratar de empujar este deporte a lo más alto y llevarlo a donde se pertenece estar, ¿no? Muchísimas gracias, en serio, por tomarte un poco de tu tiempo para poder estar acá con nosotros. Contarles a la gente cómo apareces en las redes sociales para que pueda aprender un poquito más del culturismo natural. Genial, genial. Yo en las redes me pueden buscar por juan.fer o juanfer coaching. Y bueno, para comentarte un poquito cómo es mi trayectoria, ya arrancar por eso, si te parece. Nada, yo comencé a entrenar ya hace unos 10 11 años, de bastante chico. Yo tengo 25 actualmente, pero arranqué bastante chico tanto con el gimnasio y la hipertrofia como tal. Y arranqué a competir a los 17 18 por allá por 2018. Obviamente, culturismo natural no había mucho acá en Uruguay, en Sudamérica, solamente en Chile estaba empezando a resurgir lo que vendría siendo WNBF. Y bueno, obviamente arranqué compitiendo en IFBB por allá por 2018 en la categoría cadete, donde bueno, se me dio la oportunidad y logré salir campeón nacional. Pero bueno, de ahí fue que empecé a conocer un poquito más del culturismo natural, donde me empezó a aparecer la típica publicidad que seguro a muchos de los que le están apareciendo de la Escuela de Culturismo Natural, que en su época era de lo que más había. Hoy por hoy hay muchas opciones, mucha información y en algunos casos hasta demasiada, pero en ese momento era lo que había y si era culturismo natural era la escuela y no mucho más. Hoy por suerte también, como te digo, hay información tanto gratuita como cursos de todo tipo y color. Y bueno, empecé más por ese lado, empecé a prepararme con un coach, digamos, de la escuela. Estuve 3 años y medio metiendo ese entrenamiento más power building, haciendo más full básicos, tratando de progresar en fuerza a morir, que yo venía más del típico entrenamiento wader, a muchas series, incluso entrenamiento más old school, de que a algunos seguramente que lo está escuchando y le gusta esto, del multifibras, haciendo todo típicas cosas de la vieja escuela. Pero bueno, así transicionando y como siempre digo, todas esas cosas que desde el 2014 al 2018, por así decirle, 2019, fui haciendo sinceramente, de eso aprendí mucho y incluso considero que también me llevó a mi físico construirlo de cierta manera y forjar obviamente esa disciplina, esa mentalidad. Pero está, hablando cuando ya el físico empezó a quizás no progresar tan rápido, empezamos a hacer cada vez un poquito más planificado, esas planificaciones power building y tal. Y bueno, como te digo, estuve ahí por competir en 2020, donde se iba a hacer WNBF Argentina por primera vez, donde se canceló por el tema de la pandemia y demás. Y después, en 2021, fue que sí, dije, bueno, ta, ahora sí, este año le vamos a dar. Cortamos la aprobación 2020, más o menos en octubre. Y bueno, nuevamente volví a una fase un poquito de volumen limpio, con la ilusión nuevamente en 2021 competir. Me preparé, sabía todo medio trancado por el tema de que los viajes a diferentes países todavía no se podía y tal, pero bueno, logré competir acá nuevamente en lo que viene siendo Uruguay, en IFBB. Logré salir nuevamente campeón de la categoría Games de IFBB, donde bueno, se hace la misma altura, al mismo peso, más o menos. Y también en Men's Physique, también, donde logré ganar los dos, digamos, primer puesto acá de Uruguay. Y bueno, obviamente también un orgullo ahí poder demostrar el culturismo natural, donde ya por esos años ya trataba de impulsar y llevar esto adelante. Y bueno, de ahí fui al primer mundial, digamos, que fue un uruguayo de WNBF, donde, bueno, fue en Las Vegas, fue también donde conocí a muchos de los atletas que seguía por redes, conocí a Miguel Iniesta, Adri Islands, toda esa gente que veía y decía, no, estos no sé cómo hacen para estar así.
Y fue una experiencia muy buena porque yo estaba re solo, sinceramente, de Sudamérica, si no me equivoco, estaba un chico de Chile y no había mucho más. Y entonces como que tampoco tenía mucha comunicación con él y demás. Diego Durán, si no me equivoco que era. Eh, y bueno, y realmente Pachi, todos estos chicos de España me ayudaron, me invitaban a todos lados, tanto el pre y post competencia lo hice mucho con ellos. De repente juntarnos a comer algo, a visitar algún lado, obviamente estábamos en Las Vegas y había mucha cosa por hacer. Y bueno, en eso también, como yo siempre les escribo, mantengo contacto siempre con ellos, de que voy a estar eternamente agradecido porque era. Primero que nada, mi inglés es muy básico, hasta el día de hoy sigue siendo muy básico, trato de lo que puedo aprender. Y bueno, en ese momento era más y tenía que tratar de luchar con el idioma y ellos obviamente me ayudaron a meterme un poquito más en el deporte, de que en ese momento era como, ¿qué hago acá? Estoy solo, no puedo hacer mucha cosa. Y bueno, hice mi debut, digamos, en WNF porque no había podido ir a WNF Chile por el tema de la pandemia. Y bueno, clasificación directa, ya que en Uruguay todavía no había. Luego de eso, arranqué lo que sería nuevamente una fase de volumen para seguir a competir nuevamente, pero esta vez dejando un año nuevamente de volumen, entonces hacer 2022 y volver a competir 2023. Desde un inicio de que arranqué a competir y a conocer un poquito más, a estudiar ya más profesionalmente acá en Uruguay y tal, siempre traté de estar con coaches. Yo desde que compito en 2018, siempre he estado con coaches para justamente esa información que a mí me hubiera llevado de acá a 15, 20 años incluso, poder resumirla y hoy por hoy, por suerte, estar preparando, como vos decís, a un gran equipo, estar llevando este deporte lo más arriba posible. Y bueno, y arranqué ya una metodología más estilo heavy duty, donde la hice con Rubén de ahí de España, Rubén GRFit, seguramente muchos lo conocen. Y bueno, también aplicando cierta intensidad, aprendiendo más a llegar al real fallo, muchas cosas que aprendí durante esa etapa. Y bueno, y en 2023 llegó nuevamente esa oportunidad de competir, luego de haber pasado un volumen el más serio que he hecho, sinceramente, hasta ese momento de competir, y donde gané bastante masa. Y bueno, y nos preparamos para 2023, donde ahí fuimos al evento de INVA, ya también preparando yo en 2022, ya preparando un equipo, 2023 fui con ellos como atleta. Y nada, debutamos en INVA, también INVA Latinoamérica, el segundo evento que se hacía el mismo, donde bueno, logré también salir campeón en Men Physique Junior y tercero en lo que fue bodybuilding. Así que nada, también tremenda experiencia con todos los atletas ahí muy contento. Y bueno, y después de eso fuimos nuevamente a ambos mundiales, tanto el del Natural Olympia como el de WNF, ya con un poquito más de experiencia y ya con uno de mis atletas que es Memphis, Guzmán Fernández, donde bueno, se hizo profesional en el Mundial de WNF, salió campeón del mundo, y después en el de INVA compitiendo como profesional, ya que había ganado en Latinoamérica. O sea, que quedó cuarto en lo que vendría siendo profesional, en una categoría que había más de 30 atletas, una verdadera locura. Y bueno, y ahora actualmente, después de ese punto de 2023, hicimos todo el 2024 de volumen. Este 2025 va a ser prácticamente todo de volumen, si bien ahora estoy entrando en un pequeño minicat, pero también la idea es tratar de llegar al 2026 a competir nuevamente en los eventos más grandes del mundo y poder competir y poder tratar de entrar en ese top, que bueno, obviamente es la ilusión que tengo. Y nada, sí, seguir mejorando y comparando con la versión del 2023 cada vez mejor. Así que nada, me extendí un poquito, pero espero que haya quedado claro y no muy aburrido. Perfecto, perfecto, qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias. ¿Qué te motivó a competir y después más adelante a preparar gente? Bien, como te decía, yo arranqué a entrenar en 2014. En ese momento, obviamente, no era un momento que había lo que hay hoy en día de Reels, lo que hay en YouTube, todo lo que hay de redes sociales, pero sí estaban las típicas revistas, los típicos póster. Yo soy del interior del Uruguay, entonces los típicos póster de gimnasio de barrio. Y bueno, ver esas figuras, ya el tema del doping, obviamente, como cuando recién comienzas, tipo, es algo que se da por hecho o ni siquiera se piensa que para alcanzar esos físicos obviamente se usa sustancias y tal. Y como que me empezó a llamar la atención, siempre hay alguno en el gimnasio que está más grande y te dice, vos, metele, te impulsa un poquito más.
por allí por 2016, 2017. Ya empecé a usar, o sea, empecé a estudiar un poquito más mediante YouTube con canales como el de Power Explosive, canales como el de Antonio Gutiérrez, no me acuerdo el nombre ahora actualmente, pero donde, bueno, aplicaba eso de multifibras y tal. Y bueno, y ahí ya entrenando yo a mis amigos, viendo cada vez más videos de lo que era en su momento Facebook, de que te aparecían videos más largos de repente de culturistas, Kai Green, me acuerdo que en su momento eran los que más me aparecía también. Y bueno, y a poquito entrando en eso, viajé a la capital donde, bueno, estudié y tal de un poquito más manera profesional a nivel de universidad. Y bueno, y ahí vi la oportunidad de que era posible eso de competir, de eso que yo veía en videos. Realmente en Uruguay existía, que yo prácticamente ni estaba enterado. Y bueno, y ahí conocí a mi primer preparador, donde, bueno, es más de la rama de culturismo, digamos, con uso de sustancias. Y bueno, y arranqué a prepararme, como te digo, con 18 años, con la ayuda de él, digamos, con metodologías más vieja escuela, cortar agua, cortar carbos, todas esas cosas raras. Y realmente también pasando por la decisión de realmente usar química o no, en su momento me lo ofreció varias veces, porque es su realidad. Yo tampoco es que lo juzgo 100% de, no, que me quiere vender la química y facturar con eso, sino que realmente para muchos de los preparadores es la única realidad. Y por eso tenía bien claro eso. Yo creo que también al venir desde el interior, de quizás esa desinformación, y que dé un poquito más de miedo, que hoy por hoy está tan normalizado que muchas veces se comete ese error de usar porque no, lo usan todos los que yo veo en Instagram. Y decidí no usar, me preparé y bueno, como te comentaba hoy, logré salir campeón igual uruguayo y tal. Y de ahí fue cuando empecé a conocer, bueno, está la rama natural, donde obviamente me llamó mucho más la atención por el tema de no estar apostando a la salud, por el tema de que es un deporte que quizás depende 100% de uno y no de repente de qué tantas sustancias aguante tu cuerpo. Y bueno, y al ser, digamos, pionero acá en Uruguay, dentro de lo que es competencias en culturismo natural, arranqué a preparar gente porque veía que el panorama, y hasta el día de hoy sigue siendo, mucha gente no estaba actualizada y realmente preparar de forma natural era algo que se hacía lo mismo que hacían usando química, pero realmente tanto el físico y el tipo de entrenamiento, el tipo de alimentación es rotundamente otro. Y bueno, más que nada por eso, por realmente darle la oportunidad a la gente y que no caiga en ese error de decir, pa, no, es la única opción que hay y demostrar que realmente se puede y bueno, y considero que tanto yo como con todo el equipo lo venimos haciendo y hoy por hoy estoy muy, muy orgulloso de eso. Perfecto, perfecto. Hoy en día decís Juanfer en Argentina, decís Juanfer en Uruguay o en Sudamérica y se te viene en la cabeza todos los atletas que has tenido y demás, es un gran referente. ¿Y tenés hoy en día algún referente donde te inspires para seguir creciendo y demás, tanto como atleta y como preparador? Realmente pasé por diferentes etapas, como cualquiera que está creciendo en diferentes ámbitos. Como te decía, cuando quizás hacía un poco más la rutina de power building, quizás me interesaba un poco más lo que era Roberto Morosi, lo que era esa metodología, los atletas de esa metodología. Después, ya pasando por lo que fue más el heavy duty y tal, obviamente fascinado por Dorian Yates, quizás un poquito más interiorizado con esa forma de entrenar, con esa visión del entrenamiento. Y incluso llegué a entrenar con Dorian, que fui acá a Brasil, que fui a un evento con él. Y también conocerlo en persona como que me reinspiró y realmente ver un poco en vivo eso que quizás yo veía antes de entrenar, videos de Machiavelli Motivation y decir, pa, dale heavy duty al fallo, dale rompe, pullover al fallo de Dorian. Y como todo, te digo, una transición. Actualmente quizás haciendo un entrenamiento más, entre comillas, basado en ciencia. Quizás también sigo teniendo otras personas que veo en redes, de repente grandes atletas como Dirk Emery, como Eric Helms, todo el equipo 3DMJ, cosas así, pero no es que tenga un referente como tal, sino que siempre trato de, bueno, ver la gente que está en el top, qué es lo que hace y cómo realmente tratar de llegar a lo que esas personas llegan, sea a nivel de conocimiento, sea a nivel de vivir la experiencia. Por eso también he ido a los mundiales, no solamente por no quiero ser el mejor del mundo, sino por conocer a esa gente, estar en esa sintonía que creo que es clave.
y nada, soy un apasionado de repente de ir en busca de esa mejora y no de apuntar a quiero ser como tal, sino que quiero ser quizás el mejor o lo mejor en lo que trato de hacer y ayudar a que cada persona llegue a su mejor versión, sinceramente. Perfecto, perfecto, genial, genial. ¿Imaginabas en tus inicios poder lograr todo lo que has hecho hasta el día de hoy? Realmente no, creo que ninguno que aspira a algo tan grande lo visualiza, si bien en sus sueños puede que sí. Me acuerdo en su momento, por allá, cuando tenía 16 años, que estaba decidiendo entre si estudiar 100% la carrera de nutrición o 100% la carrera más de entrenamiento. Y bueno, decidí un poco más la parte de entrenamiento por ir metiéndome un poco más de lleno en eso, pero nunca lo llevé al culturismo por, como te digo, de que se fue dando todo y cada vez realmente era por un tema de necesidad. Como sabemos, al día de hoy, incluso en Sudamérica está creciendo un montón, pero realmente se precisa gente que sepa hacer las cosas en el culturismo natural y fue, si bien algo que obviamente se fue dando con el paso de los años y tal, pero no fue como de repente, no. Desde el momento uno de competir mi primera vez, yo quiero ser el mejor preparador de acá de Sudamérica, sino que fue, el culturismo natural es algo que yo lo veía en su momento, 2018, 2020, en España sobre todo, que en su momento era cuando más pegó un auge tremendo, y decía, esto tiene que llegar a Sudamérica, o sea, no puede ser que de repente en España estén con tremendo físico, estén haciendo las cosas bien, y en Sudamérica hay tremendos atletas, pero que quizás están haciendo las cosas que se hacían hace 10, 15, 20 años. Y bueno, fue simplemente querer tratar de traer eso, tratar de poner el deporte donde tiene que estar, como te decía al inicio, y más de ese lado de ayudar a que la gente realmente explote su potencial. Perfecto, perfecto. ¿Cuál fue el momento más duro de toda tu trayectoria, toda tu carrera? Si es que hay Bien. uno. Realmente tengo varios, sinceramente. Me ha pasado con atletas que yo he preparado que de repente es su primera, su segunda competencia digamos, experiencia 100% de culturismo natural, que de repente van, ganan, van, ganan, van, ganan, como en el caso de Guzmán, que si bien ya había competido años anteriores, pero bueno, cuando los preparamos juntos fue, ganó en Latinoamérica, fue en el Mundial, cuarto de los pro del mundo, donde hay gente que compite de toda la vida, después de repente campeón del mundo, o sea, como que se fue dando todo muy, muy rápido. Y como te digo, yo vengo compitiendo desde 2018, 2021 fui al primer mundial y quedé, si no me acuerdo, no, si no fue último, quedé tipo anteúltimo. O sea, me di cuenta de la realidad de los físicos que había en ese tiempo. Nuevamente fue en 2023, gané en Sudamérica y tal, pero obviamente mi objetivo era, no, tengo que demostrarle en el mundial que en Latinoamérica hay mucho más nivel. Y bueno, fue nuevamente llegar al Mundial, sobre todo el de WNF, que era el que ya había competido. Si bien en lo que es Natural Olympia me fue bastante bien, donde salí segundo y tercero. Pero bueno, fui al Mundial de WNF, donde es Open, en Nimba competió en Junior. Y nuevamente quedé, si no me equivoco, éramos como 14 atletas y quedé como en lugar 9-10. Y en Men's algo parecido. Entonces, también nuevamente un choque de realidad, de repente competí en 2021, es decir, me tomo un año full volumen y vuelvo a competir, me preparo con lo que en su momento yo considero que es lo mejor, invierto tiempo, invierto dinero, invierto prácticamente mi vida al 100% y llegar y chocarte nuevamente con la realidad es como que decís, pa, vale la pena hacer esto, vale la pena dejar tanto, y ahí es cuando que en realidad hizo un choque en mi vida, digamos, de decir, no, si quiero realmente esto llevarlo por 10 años más, por 15 por 20 por el resto de mi vida, tengo que cambiar esa realidad, esa visión y llevarlo más con el disfrute. En realidad, como te digo, en ese 2022 me lo tomé tan en serio como que estuve incluso en volumen, como si la preparación la tuvieran en 3 4 meses y comiendo hasta no poder comer más, entrenamientos, todos los entrenamientos llegando al fallo. Y incluso me terminé quemando, digamos, en cierto sentido, de repente posibles molestias o incluso a nivel psicológico, que considero que es la parte que quizás te puedo quemar un poquito más. Y bueno, y lo arranqué a ver desde esa visión de disfrutar un poquito más, tanto ese recorrido.
y que realmente si buscamos un físico, tenemos que ir en busca, sí, obviamente de ganar, pero de competir contra nosotros mismos y obviamente es un proceso que lleva mucho tiempo, tanto esa definición que de repente no es hacerla en 3 meses, es hacerla en 6, hacerla en 8, pero si realmente querés construir masa muscular, no la vas a construir en 2, 3, en 4, en 5 años. Si bien hay gente que capaz que en ese tiempo gana más masa muscular que vos en 30, pero realmente si es un promedio genético, te va a llevar mucho tiempo y realmente también llevar tu metabolismo a que realmente puedas exprimirlo y llegar a una condición extrema, lo mismo. Entonces, eso fue lo que en ese momento de repente choque de realidad de, no, mira, no llegaste de vuelta, mira, no llegaste de vuelta, mira, no llegaste de vuelta. Dije, no, está, esto tengo que cambiar ese chip y tratar de disfrutar un poquito más. Obviamente llevarlo porque es lo que más amo en la vida, pero sobre todo enseñarle eso a mis atletas creo que fue fundamental, porque si no iba a cometer el mismo error de que quizás en su momento me habían transmitido de únicamente es esto y el resto de la vida no importa. Y lo he visto tanto en atletas míos que tienen esa visión, quizás porque llevan 2, 3, 4, 5 años metidos en esto. Y mi trabajo ha sido simplemente sacarle eso y que disfrute un poco más, que realmente entienda que va mucho más para largo esto. Entonces, es como un momento de quiebre, como te digo, pero también un momento que tenía que pasar y como te hago hincapié nuevamente, tenés que vivir esas cosas, tenés que ir a un evento que realmente te deje la vida por eso, para darte cuenta. Porque como yo digo en redes siempre, la teoría es muy fácil, hacer un curso, hacer unos meses de estudio, pero hasta que no lo vivas realmente, no compita con los mejores, no te metas en los mejores torneos del mundo, es muy difícil que veas esas cosas. Tal cual, perfecto, perfecto. Quisiera preguntarte también, ¿pensaste en algún momento dejar de competir o dejar de preparar gente? No, realmente no. Realmente desde que arranqué a competir, me apasiona y me sigue apasionando y creo que es algo que lo llevo bastante para largo. Si bien quizás sí puedo de repente dejar periodos más largos para quizás enfocar un poco la energía que sabemos que es limitada en otros aspectos de la vida, emprendimientos, negocios y tal, pero creo que es algo que está de más y que lo voy a llevar para largo. Y la parte de preparar... Lo mismo, creo que cada vez, que cada año que preparo atletas, digamos, tanto mi capacidad de enseñar como mi capacidad de llevarlos a todos y gestión del tiempo es mejor. Entonces es algo que aunque quizás en el primer año preparé 2, 3 atletas y ahora, como te digo, para el evento estamos yendo en este año con 12 atletas, creo que tipo cada vez me enriquece, o sea, me llena un poco más y estoy más cada vez más contento de eso. Perfecto, perfecto. Y quisiera preguntarte también, ¿cómo compaginas cuando tenés que competir, cuando estás preparando y también a su vez tenés que preparar atletas que quizás compiten en la misma fecha, en el mismo torneo o en fechas muy, muy parecidas? Bien, bien, genial. Eso es muy buena pregunta y sin dudas parte de la base de buena organización, buena planificación. Bien, como sabemos, en esto del culturismo natural, una de las grandes cosas es realmente saber lo que se va a hacer y tener todo planificado. Y no hablo de planificación de repente tener semanas raras, planificaciones raras, que hoy vas a hacer esto, que en media hora vas a comer esto, que pa, porque no soy nada que ver de esa rama, ¿bien? Sino que realmente ya saber y al atleta no sorprenderlo con de repente pastillitas mágicas de, no, espera, mañana me mandaba una foto y vamos a hacer un cambio loco porque tu físico va a cambiar una locura. No, se sigue haciendo las revisiones. Cuando se acerca esa fecha competitiva, quizás las revisiones son más periódicas, pero realmente lo que está estructurado siempre se va a seguir con un más menos de que puede variar de repente del atleta, pero cuando vas agarrando cada vez más experiencia que te vas dando cuenta que cuanto menos toques las cosas, obviamente, de repente la estrategia que se use con cada uno de los atletas va a ser diferente, pero cuanto menos cosas raras hagas es mejor. Y después, lo mismo con la preparación. Tipo, yo sé que la última etapa de esa preparación, obviamente la energía es mucho más reducida, tenés que administrarte muy bien, porque bueno, llegan las 2 3 4 5 de la tarde y tu cuerpo ya no quiere saber más nada. Entonces, bueno, aprovechá que realmente a nivel de sueño también sabemos que se reduce un poco. Me levantaba bien temprano y lo que hacía bien temprano era entregar los planes a mis alumnos, darle lo mejor
Y lo mismo, yo tengo dos gimnasios también presenciales, donde, bueno, si bien tengo un equipo de trabajo y tal, también trataba de trabajar en esas horas que quizás rendía un poquito más y que quizás no me quería ir a mi casa a hacer los pasos, a comer y acostarme. Y bueno, pero parte todo de la planificación, o de tu día, o tanto de la planificación del atleta. Perfecto, perfecto. ¿Qué crees que marcó un antes y un después en tu camino como atleta y como preparador? Sobre todo cuando conocí el culturismo natural, como te digo, por allá por el 2019. Y después ese quiebre en 2023, de repente haber dejado todos esos años, digamos, un sacrificio bastante grande y chocarte con la realidad de que te va a llevar más tiempo. Pero sobre todo creo que esos quiebres son sobre todo como crecimiento más bien. Perfecto, perfecto. ¿Cómo definirías el éxito en este deporte? Y sinceramente es como una pregunta bastante abierta y va a depender de cada uno de los atletas, de lo que busquen. Hay atletas que simplemente buscan competir y ver cómo es la experiencia y hay atletas que simplemente lo ven como un crecimiento de su vida. Bien, sabemos que los que practican este deporte, el culturismo te ordena toda tu vida y te ayuda a realmente otro tipo de objetivos personales que tenés, alcanzarlos como, no más fácil, pero de una manera quizás un poquito más estructurada. Y entonces eso puede que te potencie y puede que eso sea tu éxito para vos. Pero creo que el éxito para la mayoría de gente va a ser esa constante evolución. Lo bueno que tiene esto, en parte, digamos que es bueno, es que prácticamente nunca vas a llegar a tu techo, digamos, a tu punto final. Obviamente cada vez vas a tener que hacer las cosas mejor. Y eso es un desafío, porque en los primeros años haciendo lo que hagas vas a progresar, comiendo lo que comas vas a progresar, y luego vas a tener que ir hilando un poco más fino para obviamente tener más progreso. Perfecto, perfecto. ¿Qué significa competir para vos? ¿Dónde pondrías el foco? ¿Pones el foco más en ganar, en aprender? ¿Dónde está puesto principalmente ese foco? Principalmente lo pongo en ese desafío diario. De repente, sobre todo, como te digo, esos últimos meses de repente levantarte y saber que tenés que hacer tanta cantidad de pasos, sabes que vas a pasar hambre, sabes que tu energía va a estar reducida y cada día va a ser un desafío. Cualquiera de los que ha competido sabe que termina la competición, de repente vuelve a un estado un poquito más normal a nivel de porcentaje de grasa y sabe que la vida es mucho más fácil. Esa es la realidad. De repente se encuentra con que su día no va a ser tan pesado, con que las tareas que antes le costaban un montón de energía les cuestan mucho menos y, y realmente lo veo desde ese lado, de que te va a potenciar mucho más de lo que te va a costar. Que sabemos que es algo que sí, cuesta trabajo, cuesta energía, cuesta dinero también, pero te va a potenciar una locura. Incluso aunque hagas una preparación y la lleves bastante extrema, sabes que es un aprendizaje que te llevas para el resto de la vida. De repente llevar a ese extremo, a un porcentaje extremo de grasa, donde cada día, cada segundo cuesta un montón. Sabes que después cuando estás en tu vida normal, valorás incluso mucho más cosas ínfimas que antes no valorabas, apreciás cada momento, incluso esto es muy variable, hay gente que conecta un poquito más, gente que conecta un poquito menos, pero puede que conectes un poco más con esa parte espiritual tuya, de repente esos momentos de silencio, esos momentos de los pasos largos y pasos, y esos momentos de pensar en frío que cuando estamos en la locura de la vida normal, de trabajo, de ni siquiera nos tomamos ese tiempo de pensar. Y cuando estás en una preparación, te lo tomás porque haces una cantidad de pasos bastante grande, tenés momentos que estás solitario bastantes largos, entonces creo que es un crecimiento en todo sentido y yo lo veo como eso. Sé que si voy a competir en 2026 voy a tratar de ir a alcanzar un porcentaje más extremo a nivel de grasa, voy a tratar de alcanzar un físico más extremo en todo sentido. Y bueno, y que voy a llegar a un punto que ya lo he vivido, pero incluso si quiero llegar a un poquito más, hay algo que no he vivido. Entonces, verlo de ese lado y saber que me va a costar, pero que me va a forjar para en el resto de cosas me dé como mucho más capacidad. Perfecto, perfecto. ¿Cómo mantenés tu motivación a lo largo de tantos años? Eso realmente, la motivación creo que es algo que mucha gente depende.
y es un gran error. Sabemos que la motivación es algo realmente que se fuma de un día para otro y tenés que realmente tener la visión clara de qué es lo que querés y entender que te va a llevar tiempo, ¿bien? Podemos tener la motivación, sí, sabiendo que el culturismo natural cada vez crece más, cada vez más, hay más conocimiento, cada vez hay más estrategias, digamos, de que funcionan y que cada vez se puede hilar más fino. Pero realmente la motivación es algo que no te va a llevar a ningún lado. Quizás sí, cuando tenés el evento a 3 meses que de repente decís, pa, no queda nada, estoy motivado y hago lo que sea, aunque esté muerto y aunque no tenga energía y aunque esté comiendo poco. Pero realmente cuando te tomás el volumen, un volumen largo, de repente 2 años de volumen, 3 años de volumen, que realmente es algo que la mayoría de atletas simplemente no son capaces de afrontar, esa es la realidad, seriamente. Un tema que es muy difícil mantener esa motivación. La mayoría de atletas hacen un volumen de siquiera un año y 6 meses lo dan por tirado. ¿Por qué? Porque no mantiene esa motivación, se ven un poquito, digamos, con un porcentaje un poco más alto, dice, no, ya fue, esta semana hago lo que pinte, entreno 2 veces, me voy a tal lado, como lo que encuentro, y obviamente llega la siguiente competición, arrancan un poquito más motivados, arrancan a cambiar el plan, arrancan pa, y de repente llega el evento y están iguales. Entonces, la motivación no creo que sea algo que podamos tomar como guía, sino de repente saber que si quiero algo tengo que trabajar y lo que te va a pagar va a ser ese trabajo. No si estás motivado y un día tenés que cumplir 10.000 pasos y hacer eso 10.000 pasos. No, saber que si querés tal cosa vas a tener que hacer esto y esto. Vas y lo haces y listo. No importa si estás motivado, si te levantaste triste, si lo haces llorando, si lo haces cagándote de risa. Lo tenés que hacer y listo. Brutal, brutal. ¿Qué errores cometiste como atleta y como preparador, si es que hay alguno en toda tu trayectoria? Bien, errores como atleta, sobre todo esa primera competición, donde digamos que como te comentaba al principio, corté agua, corté carbos, agua destilada, estar sin carbos más de un mes, Una locura. comer pollo, lechuga, una galleta de arroz y almendras contadas. eh, y realmente, bueno, llegar a esos momentos donde te mareás incluso en la calle, cosas de ese estilo. Pero sobre todo, incluso al estar tan, ahí sí entra la motivación, al estar tan motivado, determinado, sinceramente estuve casi que 2 días sin tomar agua y, y sinceramente tipo, a veces cuando lo cuento digo, pa, qué Qué zarpado, locura. pero en el momento como que, tipo, decís, está, no, hay que hacer esto por el desconocimiento. Y lo hago y listo, tipo, no es que te morís, o sea, obviamente estás, si pudieras tomar agua, la tomás, pero yo sinceramente bajé de competir y no fue que me bajé 6 litros de agua porque estaba muerto de sed. Tipo, ya me había acostumbrado, sinceramente, y obviamente estaba deshidratado todo, pero realmente, tipo, mi objetivo era competir y si bien tampoco era que llevaba años de culturismo, llevaba capaz que 6 meses preparándome para esa competición, donde incluso en esos 6 meses hice volumen y definí en tres, como mucho. eh, Realmente, tipo, estaba determinado a eso y no lo sentí. Eh, los errores, me había perdido la pregunta un poquito. Bueno, y después de eso, realmente, como te digo, un poco de ese error quizás en ese volumen de hacerlo demasiado como en un túnel, aunque sí es parte de hacerlo, pero quizás me había pasado para el otro lado y cuando llegué a la parte de definición, a la parte de la preparación de bajar, estaba como un poco quemado y sinceramente a mitad de la preparación, cuando ya quizás llevaba unas 12 semanas bajando, etcétera, ya me sentía quemado de repente, pa, estoy muerto, me hubiera comido tal cosa cuando estaba en volumen, hubiera hecho tal cosa cuando estaba en volumen, y creo que realmente esos son los dos, digamos, grandes errores, porque errores cometemos todos, y es parte, realmente es parte, si no cometes errores, sos un robot y no somos robots. Y después como preparador, a nivel de errores, sinceramente considero que siempre voy a cometer errores. Quizás cada vez los errores van a ser menores, pero realmente errores creo que incluso este año cuando prepara atletas va a haber cosas a mejorar. El año que viene lo voy a mirar y voy a decir, no, esto este año, es lo que hice el año pasado con X atleta, sé que estaba mal, bien, pero realmente
creo que es parte y ningún preparador te va a decir, no, yo hice perfecto, porque es como de repente ir afilando el ojo, ir puliendo cositas que te las va a dar los años de experiencia. Yo preparando atletas, como te digo, llevo 3 4 años, tampoco es que tengo 15 años preparando atletas. Entonces, si bien tengo un poco de la teoría, pero la práctica tampoco es que tengo, como tengo un lote de años. Entonces, considero que los más grandes errores, obviamente, no los cometo por un tema digamos, el conocimiento y experiencia que he agarrado de mis mentores y tal, pero creo que tipo de errores nunca voy a dejar de cometer. Y decir no, errores ahora yo ya no cometo, creo que sería de realmente creerse que sabes todo cuando no es así. Tal cual, tal cual. Contanos también la importancia de tener un preparador que te ayude, que te motive, que te guíe en una preparación. Bien, como te comentaba recién, la fase de volumen realmente es una fase la más difícil para mí, sinceramente, y considero que para cualquier atleta. Si una fase de volumen te queda fácil, es porque realmente no te la tomás en serio. Y no, no hablo en serio de tomártela como yo me la tomé quizás hace años, de repente demasiado extremo, sino de repente de saber que si querés ganar masa muscular tenés que hacer cuatro o cinco cosas que tienen que estar ahí. Entonces, si vos dejás eso para que un preparador te lo planifique y vos únicamente no dependés de ese pensamiento quizás que va fluctuando semana a semana, que de repente dice, no, está, ahora me hago un minicat porque me veo un poquito más gordito, de repente no, hoy voy a entrenar un poquito menos porque me siento fatigado. No, o sea, sabes que si dejás las cosas tanto en volumen como en una preparación que incluso puede contar un poquito más porque no sos tan objetivo al momento de bajar, es fundamental, porque simplemente te olvidas, tanto incluso aunque la persona sepa de preparaciones y tal, te olvidas de tu pensamiento un poquito más subjetivo, de repente que va a variar tanto, y por lo general, si vas a tener un preparador, te vas a preparar con alguien que sepa más que vos. Tal De cual. repente, capaz que en X caso, X persona sabe más que su preparador en cierta cosa. Pero si te preparas con alguien, va a ser alguien que sepa más que vos. Y obviamente el físico que vas a sacar va a ser mucho mejor. Bien, hay gente que se prepara sola y lo puede llevar bien, sí, pero sinceramente son las menos. Y también considero que si dejan las cosas en alguien, pueden que saquen mejores resultados. Bien. Y otra cosa, hay que dejar de lado el ego, realmente el creer que sabemos todo, el creer que podemos con todo, y realmente bajar la cabeza y decir, no, mira, vos sabés más que yo, haceme esto, y yo únicamente me guío de eso. Muchas veces entra en este deporte el tema del ego, la guerra de egos y tal, de repente no, hago esto así porque a mí me funciona mejor, porque pa, y yo entreno así porque a mí me da más resultados, pa. Y realmente cuando entra eso, capaz que son pensamientos errados muchas veces, y la gran mayoría justamente por este ego interno, por este ego de repente de tener resultados con X cosa, pero quizás otra no la has probado. Y realmente considero eso. Perfecto, perfecto. ¿Cómo abordarías una preparación para alguien que compite por primera vez? Bien, sobre todo hacer hincapié en ese disfrute. Bien, si partimos ya de la base de no disfrutarlo, estamos cerrados. Porque aunque ganes, aunque pierdas, aunque te vaya mejor, aunque te vaya peor, pero si no disfrutaste esa etapa, tu preparación fue realmente una mierda. Obviamente sabes que vas a tener que pasar cosas que son incómodas, obviamente vas a tener que pasar por momentos que te va a costar, como hablábamos recién, pero la base es esa y la individualidad, ¿bien? No únicamente todos los atletas hacen esta metodología y esta cantidad de semanas y este protocolo y tanta semana de fase de choque y tanta semana de mantenimiento y tanta semana de repente nuevamente de bajada, sino que va a depender mucho y también el punto de partida, ¿bien? De repente si tu porcentaje de grasa es un poco más alto, obviamente vas a precisar más semanas, si tu porcentaje de grasa es más bajo, menos. Pero para hablar un poquito de números y bueno, para la gente que está acá viendo, yo siempre la tiraría por encima de 22 semanas a la preparación y incluso llegando a más de 30 si estás en un porcentaje más alto, porque siempre tendemos a pensar que el porcentaje de grasa que tenemos es menor
y que el que vamos a llegar va a ser mejor del que llegamos. Siempre van a haber imprevistos, siempre va a haber momentos de que quizás te cuesta y haces X cosa y de repente no cumplís con cierto detalle. Entonces, preferible dejar un par de semanas extra y en todo caso, cuando ya llegues al punto, mantenerlo un poco más, pero tampoco pasarnos al otro extremo, de repente faltan 16 semanas y estar en un 6% de grasa, porque vas a llegar incluso con el físico quemado. Perfecto, perfecto. ¿Qué aspectos o qué variables, mejor dicho, no negociarías en la preparación de un atleta? ¿En qué sentido te referís bien? Variables, por ejemplo, intensidad, las llevas muy cercanas al fallo, algunos ejercicios a RIR 2, a RIR 3, volumen, te basas en un volumen bastante alto, en un volumen bajo y demás. Con el tema de la comida, los hidratos los mantienes altos en definición, los bajas un poquito y demás, y Bien. cosas por el estilo. Bien, bien, perfecto. Mira, el tema del entrenamiento, volvemos a lo mismo. Hay gente que realmente sabe expresar intensidad, o de repente trabajamos por un periodo de tiempo y esa intensidad la aprendemos a llevar un poquito más alto. Como hay gente que de repente lleva más tiempo y esa intensidad no la sabe llevar tan alto. Entonces, de repente decir, no, mira, yo trabajo con bajo volumen, trabajo en un estilo más heavy duty, es un gran error. Porque de repente hay gente que va a llegar y le vas a meter dos, tres series por ejercicio y no vas a saber realmente sacarle partido a eso. Hay gente que va a precisar cuatro series, hay gente que va a necesitar más series por ejercicio, un volumen total más alto. Entonces realmente es muy independiente. Lo que sí yo considero fundamental es realmente estar con esa cercanía al fallo. Realmente entrenar al fallo real considero que es para muy, 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 muy poca gente. Bien. La mayoría de personas, incluso que me llegan a trabajar conmigo, vienen y me dicen, no, yo trabajo todo al fallo. Después de repente está así, arrancamos a trabajar, RIR 0, fallo, RIR 1 como mucho trabajo. Arrancamos a laburar, llevamos un par de semanitas viendo videos, analizando técnica, y llegan a la realidad que les falta, incluso a ellos, no, acá fui a muerte, me comí el RIR que me dejaste, y ves los videos realmente y no están dando incluso ese RIR 1 2 e incluso los ves y dejan 3 4 repeticiones. Entonces, realmente llegar al fallo real, te podría decir que de toda la gente que yo he tenido, lo podría contar con los dedos de la mano, por un tema que es muy difícil, e incluso sostenerlo en tiempo tampoco creo que sea viable. Bien. Yo he trabajado con gente, sí, con un volumen bastante, bastante bajo y realmente llevando todo al fallo absoluto, pero lo hemos hecho por un periodo bastante corto, digamos, de trabajar ciertos meses así y de repente empezar a pautar un poco más semanas más suaves, de repente ya pautar cierta descarga cada X semanas pautadas, por un tema de que primero que nada, te van a empezar a caer las molestias y cuando caigan esas molestias va a ser tarde porque ya vas a estar, digamos, con un periodo de 4 o 6 semanas de por lo menos volver a tu normalidad. Bien. Y segundo, a nivel psicológico, va a ser muy difícil. Vas a estar tipo el 80% de tu día pensando en no, hoy tengo que ir y me voy a partir al medio y lo único que me importa es eso. Y sabemos que la vida va mucho más allá del entrenamiento. O sea, si la vida únicamente sería entrenamiento, sería extremadamente aburrida y simple y monótona. La vida va mucho más allá. Eh, entonces, obviamente hay que tener una buena intensidad para entrenar, porque si de repente entrenás todo a bombeo, todo realmente no buscamos esa sobrecarga, lo que sea, no va a ser el mejor entrenamiento ni tampoco te va a dar los mejores resultados. Bien, pero tampoco ese otro extremo. Siempre va a ser una escala de grises en todo sentido. Ni muy alto volumen, ni muy bajo volumen, ni muy alta intensidad, ni muy baja intensidad. Y como te digo, la principal cosa es la individualidad. No de repente, no, yo trabajo de esta forma, ya tengo un plan prearmado, te lo mando en base a tus proporciones, y hacelo. Y después más, no. Te pregunto, ¿cómo te vas sintiendo? ¿Te venís recuperando? ¿Qué músculo te va costando más? ¿Qué músculo te va costando menos? ¿Cómo venís que descansando? ¿Cómo viene el peso? ¿Cómo vienen todos esos factores externos que si no los tenemos en cuenta, puede que a cierta persona le dé resultados y de repente yo decir, no, mirá, este caso me funcionó y mirá cómo llevó a la competencia, mirá el cambio que hizo en 6 meses, mirá tal cosa. Pero quizás a ese le funcionó y a los otros 20 no le funcionó. Entonces, considero que es fundamental eso y muchas veces no se tiene en cuenta.
y se cree esa falsa ilusión que volvemos a lo mismo. El tema del ego, de repente no, le funciona a tal atleta, pero sabemos que a la mayoría no le va a funcionar. Perfecto, perfecto. ¿Cómo manejarías la presión de atletas que quieren resultados muy rápidos? Primero que nada, con una dosis de realidad, de realmente explicarle la realidad del deporte. Muchas veces eso viene del desconocimiento, sobre todo hoy muy impulsado por las redes sociales, de ver cambios muy rápidos y darle la realidad de cada persona, ¿bien? Enseñarles que el proceso es mucho más largo, incluso poder comentarles algún ejemplo de X atleta porque muchas veces nosotros vemos a los mejores atletas del mundo, a los atletas que están más predispuestos genéticamente, y vemos resultados o muy rápidos o muy altos también, que ni siquiera nosotros en 100 años de entrenamiento vamos a llegar a eso. Y no decimos, yo, mira, yo quiero quedar como este. No, primero que nada, vamos a tratar de mejorar tu físico y llevarlo de acá a acá. Bien, cuando lleguemos ahí, sí, afilamos tal cosa y vamos un poquito más. Pero creo que de repente esa querer llegar a algo de repente tan alto y de repente no, quiero llegar este año, va por esa parte de las redes y esa presión sí, obviamente tiene que estar. Hay atletas que precisan más presión, hay atletas que precisan menos y hay atletas que precisan ponerle un freno. Esa es la realidad. Bien, porque yo tengo de repente atletas que sí, hay detalles que no me cumplen y todas las semanas les tengo que estar diciendo, mirá, hace esto porque si no, no vas a llegar como querés llegar. Y de repente tú te pusiste en compromiso de hacer este objetivo, pero no estás haciendo lo que hablamos que tenemos que hacer para llegar a ese objetivo. De repente tengo atletas que todas las semanas me cumplen y únicamente lo que yo tengo que ir variando es más la parte teórica. Pero sinceramente esas son las menos personas. Por como te digo, la teoría es algo que es sí, obviamente importa, pero realmente no aplica para la mayoría de personas. Y después tenemos el otro contexto, donde es la persona que le decís, hace esto, y lo lleva al extremo de repente, incluso no pasarse en medio vaso de agua. ¿Bien? Entonces, ahí en ese caso, tenemos que de repente decirle, no, mirá, frená. Acá en este ejercicio, sí, te pauté esta intensidad, pero bueno, sabemos que la próxima semana tenemos que ir un poquito más suave y andar más suave. Bien. O en los pasos, no. Le pautábamos 10.000 y no, yo estoy haciendo 20.000 porque quiero llegar. No, bajá porque estamos quemando cartas antes de tiempo. Entonces, hay como diferentes cosas y siempre volvemos al punto de esa individualidad y entender y conectar y realmente estar cercano al atleta. Perfecto, perfecto. ¿Hacia dónde crees que apunta el culturismo natural en Sudamérica en los próximos 5 años, en los próximos 10 años? Yo creo que muy, muy alto. Sinceramente, sobre todo en general, en cada país hay, digamos, físicos destacados, tanto en el culturismo tradicional, el culturismo con uso de fármacos, sabemos que en Brasil y tal hay físicos muy, muy buenos, incluso en Argentina hay físicos top, pero en el culturismo natural pasa igual. Sabemos que hay atletas profesionales en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Chile, y como te digo, en 2020 2021 no había nada, tipo, ni siquiera se sabía. Entonces, no había información primero que nada, entonces todo el mundo estaba entrenando más o menos ahí. Hoy por hoy hay una locura de información, entonces ya la gente que arranca a entrenar ahora o hace un par de años, ya entrena mucho mejor. Entonces los errores que cometiste vos, los errores que cometí yo, seguramente no los cometen. Entonces parten de una situación mucho más favorable, que de repente de acá a 5 o 10 años el físico que pueden, digamos, alcanzar es muy superior. Y también tenemos la otra contraparte, al conocerse el tema del culturismo natural, hay muchos físicos o muchos atletas realmente que antes veían cambios, quizás algún preparador los arrancaba a ayudar, y el único camino que tenían era arrancar a usar fármacos y bueno, sí, alcanzar físicos con uso de fármacos, competir y tal, pero hoy por hoy tenemos la suerte, digamos, de no poner la salud tan en juego y poder llevar tu físico al máximo esplendor, incluso a hacerte profesional, a competir en el nivel más alto, pero sin arriesgar la salud, sin poner en juego no solo a tu vida, sino la de todos tus seres queridos que de repente obviamente te apoyan, pero no saben que te están restando en otro sentido.
Y bueno, y vemos, sobre todo en Brasil, con la gran repercusión que hay, atletas viviendo del culturismo natural, llevando el culturismo natural al máximo esplendor, preparadores que están viviendo de preparar mucha gente. Yo, por ejemplo, también que preparo mucha gente y digamos a nivel económico también es gran parte de cómo llevar este estilo de vida. También cada vez poder vivir y ayudar a más gente. Entonces, considero que va a tener un crecimiento muy, 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 muy grande, sinceramente. Perfecto, perfecto. Hay muchas federaciones en muchos países de Sudamérica. ¿Crees que en algún momento puede estar la posibilidad, la ilusión de que esté también en Uruguay, en tu país? Sí, en Uruguay realmente están ambas, pero nunca se ha hecho ningún evento por un tema de que realmente apoyo tanto económico como de atletas. Uruguay, viste que es un país que dentro de todo en población es bastante menor a lo que es Argentina, Brasil y tal. Entonces, a nivel de atletas, obviamente va de la mano, tampoco son una locura de atletas. Por lo que tengo entendido, lo que he hablado con los presidentes y tal, la idea es que en 2026, o sea, el año que viene, se haga algunos de estos eventos. Así que bueno, si no se hace en 2026, yo creo que bueno, en 2027 en todo caso se hará, pero sí, como te digo, tanto los atletas vienen creciendo muchísimo como los países y lo mismo el apoyo. O sea, cada vez las empresas y todo ven un poco más de mercado en todo esto, entonces cada vez hay como más apoyo en ese sentido y obviamente la parte económica es fundamental al momento de hacer un evento. Perfecto, perfecto. ¿Qué te gustaría dejar como legado en este deporte? Como yo hago hincapié desde que comencé realmente, demostrar que el trabajo duro siempre, siempre vence todo y que a pesar de cualquiera sea tu situación, sea a nivel genético, sea a nivel económico, sea a nivel de lo que sea, si vos trabajás por algo lo vas a obtener. Y realmente creo que esa es una impronta que la transmito bastante a cualquiera de mis atletas. Cuando me ponen objeciones, cuando me ponen de repente, no, mirá, me pasó tal cosa y tal cosa, y entender que, bueno, sí, obviamente pasan problemas y hay, todos tenemos problemas, pero entender que si vos querés algo y trabajás para eso, es casi que imposible que no te suceda. Como hablamos hoy, capaz que a una persona le lleva 2 años ganar la masa muscular que a ti te lleva 10, pero Claro. si tu objetivo es llegar a esa masa muscular, vas a llegar. Capaz que te demoras más, te cuesta más, quizás te aburrís antes, digamos te sentís cómodo antes, pero realmente cualquier persona que ponga el trabajo va a llegar y bueno, y obviamente la parte del culturismo natural, traerla a Uruguay, creo que fue un paso bastante grande de repente de demostrar que hay eventos naturales, de demostrar que se puede llegar a competir internacionalmente el culturismo natural, de demostrar que se puede preparar gente natural y no estar ahí en esa escala de grises, no, preparados naturales, pero también si querés usar química te digo qué tomar más o menos y vamos a los eventos. Entonces, tipo, dejar eso de que si querés también enfocarte únicamente en una cosa del culturismo natural y empujarlo lo más arriba posible, también es posible en cualquier ámbito. Perfecto, perfecto. Quisiera preguntarte también, si tuvieras que empezar de cero, ¿cambiarías algo? ¿Harías algo diferente? Realmente no, o sea, como te digo, cuando comencé 100% en lo que viene siendo el culturismo natural, siempre traté de estar con alguien que me apoyara, alguien que me enseñara más de lo que yo sabía, y creo que eso es el error que comete mucha gente, o bueno, no, o no ve tan importante esa inversión y la deja aplazar mucho, y después dice, no, si yo hubiera comenzado a hacer mejor esto antes, hubiera tenido tales resultados. Entonces considero que realmente eso es clave, arrancar a rodearte de gente que tenga mejores resultados con vos, que vos, perdón. Tanto de repente contratar a un coach, o si no tenés la posibilidad de contratar a un coach, rodearte de gente que esté en el mismo entorno, ¿bien? No seguir gente de repente, puse fármacos y guiarte de esa gente, sino guiarte de la gente que tiene la misma situación que vos y realmente vos podés copiar o realmente sacar ideas para alcanzar eso. Entonces, creo que eso es fundamental y la parte realmente de cometer errores en su principio, como todo nos pasa, creo que tipo no la cambiaría tampoco. Tipo, creo que también es parte de lo que soy hoy en día. Perfecto, perfecto. Voy a hacerte una última pregunta ya para ir cerrando. ¿Qué consejo le darías a alguien que recién empieza, tanto como preparador y como atleta también? ¿Qué consejo le darías?
Como en el culturismo natural, esto hay que tomarlo digamos, algo que te va a llevar tiempo. Veo tanto atletas que aspiran a mucho o preparadores que prometen mucho, pero de repente arrancaron en esto hace 6 meses, un año, y entender que de repente te va a llevar tiempo, que no va a poder ser el mejor atleta, el mejor preparador en 6 meses. Sí, podés tener toda la teoría que quieras, sí, podés tener todas las ganas que quieras, sí, podés entrenar con los pesos más altos, pero te va a llevar tiempo. Bien, entonces le daría ese consejo de visualizarse, sea como profesional, sea como atleta, de la manera que sea, pero poder visualizarse acá un par de años por lo menos y siempre estar con los pies en la tierra. Siempre realmente mantenerse con, bueno, está, sí, yo me dedico a preparar atletas y ayudar a que lleguen a su mejor versión. Yo me dedico a competir y trato de llevar mi físico e inspirar a todas las personas que hoy por hoy quizás me siguen en redes sociales. Pero de repente veo como muchas cosas hoy en redes sociales de promesas o ilusiones de que al final del día el 99% de las veces van a llevar a confusiones o malentendidos, sea siendo atleta o sea siendo preparador prometiendo ciertas cosas. Bien, sabemos que siendo atleta, el que gana únicamente es uno, no ganan todos los que quieren ganar. Entonces, seguramente te lleves un contratiempo, un malentendido al momento de llegar a competir y te cruces a alguien mejor que vos. Y yendo preparado lo mismo. Seguramente hay errores que vamos a cometer y de repente no, prometerle lo mejor al atleta o de repente cierta forma no es lo mejor, sino siempre ir con los pies en la tierra, siempre ir buscando ese avance continuo y realmente aspirar siempre a más, que es fundamental. Y por eso creo que también viene creciendo tanto esto, ¿bien? Si no hubiera acá tanta gente interesada en ayudar, tanta gente interesada dar lo mejor de sí mismo para competir o para ayudar a otras personas, creo que esto tampoco avanzaría. Las federaciones siempre se benefician de tener a los atletas. Bien, sin los atletas cualquier federación sería realmente una mierda. Entonces, únicamente los que mandan son los atletas, llevando su mejor físico, eligiendo en dónde competir y realmente acá lo mismo los preparadores de qué forma llevan a sus atletas, de repente qué cosas le inculcan, de repente dónde los guían a que sigan su camino. Entonces, creo que obviamente depende de todo, este elevar del deporte. Y bueno, y como te digo, con los años, siempre los pies en la tierra y siempre con la realidad. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias en serio por todo tu tiempo, por explayarte en cada pregunta y demás, por decirme que sí desde el primer momento. Muy agradecido con Dios, muy agradecido con tu tiempo por tener esta posibilidad. Así que, bueno, si venís a la Argentina, te doy un abrazo grande. Por favor, Martín, gracias a vos por invitarme acá a la entrevista y espero que, bueno, a la gente le haya aportado todo lo que conté y nada, agradecer también a vos por el tema de compartir esto que, como te dije ahora hace unos minutos, esto es lo que impulsa el deporte, toda la gente que realmente consume el contenido, que hace contenido, que mueve el deporte hacia arriba y hacia donde tiene que estar. Así que nada, seguiremos acá también metiéndole para adelante.